Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 3, estando bien ante Dios, el verdadero arrepentimiento. Quiero hablar acerca del tema de gracia y las obras. Gracia y las obras. Ese no es el título, sin embargo, el título es el verdadero arrepentimiento. Romanos capítulo 3. Y déjenles doy un breve repaso de lo que se compartió en la primera sesión de esta serie. Y esas son las malas noticias. Y se mencionó de que si no conocemos las malas noticias, las buenas nuevas no parecen tan buenas como se supone que deberían parecer. Si no sabemos que tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador y ser salvos mediante Jesucristo, causará que todos se pierdan en la tierra y pasarán a la eternidad en un horrible lugar de tormento que se llama infierno, el lago de fuego. Entonces, en Romanos capítulo 3, vamos a ver cómo todos estamos bajo el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de David y su conocimiento del pecado. Permítanme leerles otro versículo del capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos que dice, no hay justo, ni aun uno. Todos han pecado. Y después el capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que desmenuzar este versículo poco. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué es lo que significa que si estamos pecando? Recibimos la muerte. ¿Es esto? ¿Esto es lo que quiere decir? No, eso no es lo que significa. Porque en la realidad, si Jesús se demora, si no regresa pronto, todos vamos a morir. Pequemos o no. ¿Acaso eso cierto? Entonces, la muerte no se refiere a la muerte que conocemos. Es decir, vamos al funeral, vemos al difunto. No hablo de eso. Cuando dice la paga del pecado, que es muerte, se refiere a lo que el libro de Apocalipsis le llama la segunda muerte. La primera muerte, no, es la segunda. La segunda muerte, ese es lanzarnos al lago de fuego para siempre. Entonces, cuando dice la paga del pecado es muerte, se refiere a la eternidad sin Dios, eternidad en el lago de fuego y estando en tormentos sin ninguna oportunidad en su vida. La paga del pecado es muerte, y eso es un precio muy alto. De hecho, podemos decir con toda honestidad que para todo no hay ningún precio más alto que como este. ¿Cierto o no? Es el precio más alto que cualquiera pudiera pagar, irse al infierno. Y esa es nuestra paga, haber nacido en pecado, estar en pecado. Y eso es lo que nos merecemos. Entonces, podemos decir que sin la venida de Jesús y la muerte en la cruz, y sin haber recibido su paga por los pecados, lo que en realidad merecemos es el infierno. Muchos saben eso y dicen, yo solo quiero lo que me merezco. Pero no debemos de decir eso, porque en realidad no debemos lo que merecemos. Y eso es algo que no queremos. No queremos recibir lo que nos merecemos. A veces miraba un programa de familias en casa. Claro, no hay nada malo con ello, pero a mí lo que me irrita es como cuando alguien dice, esas personas se merecen esta casa. Y claro, la gente a veces atraviesa por dificultades, pasa cosas injustas, cosas horribles. Y claro, Dios, pero gloria a Dios por eso. Hasta nosotros mismos somos misericordiosos, ¿que no? ¿Acaso no?
Pero es esa parte donde dicen que se merecen, porque la vida nos dice que en realidad todo ser humano lo que merece es el infierno. Le dimos nuestras espaldas a Dios. Entonces debemos de hablar por la gracia de Dios y no cuán merecedores somos. Amén. Y pues claro, no estoy molesto, ¿verdad? Pero la paga del pecado es muerte y ese tormento eterno. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, vida eterna no significa que tú no vas a morir aquí en la tierra. Vas a envejecerte y arrugarte cada vez más. No, eso no se refiere a eso. Se refiere a que tú te vas a ir a la gloria. ¿Estamos de acuerdo aquí? Aquí habla del infierno. La paga del pecado es muerte, el infierno. Mas la dádiva de Dios es el cielo, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que entendemos las malas noticias, que si Jesús, mediante la salvación de Jesús, vamos a pasar la eternidad en el infierno. ¿Qué hacemos cuando escuchamos el Evangelio de Jesús? Pues tenemos que responder al Evangelio. Entonces, muy a menudo citamos Romanos capítulo 10, 9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, le decimos a las personas, tú tienes que creerlo en tu corazón, que Jesús te ha redimido de los pecados y que Él te ha levantado de los muertos, y confesar que Jesús ahora es el Señor, incluso el Señor de tu vida, ¿cierto o no? Por cierto, la Biblia no dice que haber confesado, dice que tenemos que confesarlo. Si decimos que ya con eso tienes, no. Está diciendo que es ahora la confesión de tu vida, que es Jesús, tu Señor, y que tienes fe en lo que Él hizo, su sacrificio por tus pecados, y así serás salvo, así serás salvo. Entonces, respondemos al Evangelio, al creer en el Evangelio, al creer en Jesús y su muerte. Por cierto, solo para quitarles un poco la presión, es posible que tengamos todo el crecimiento en la cabeza, pero ¿qué pasa creer en el Espíritu? Así como nuestro corazón puede creerle, en la cabeza podemos dudarlo, porque la cabeza solo razona las cosas. La cabeza es lo que hace razón y lógica. Como decía un amigo que tengo, bueno, para eso sí es bueno, para eso es buena la cabeza. Lo que sabe hacer es lógica, razonar, y si es lógico, siempre hace el uso de la razón. Pero la gente no sabe cómo creer, cómo percibir. La palabra nos dice que el hombre natural no recibe y no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. En el griego, la palabra natural, que es psíquicas. Entonces, el hombre natural no puede recibir las cosas de Dios. Entonces, estas cosas se reciben espiritualmente. Estas cosas se tienen que discernir en el Espíritu. Entonces, vemos que la cabeza no puede entender las razones de nuestro corazón, no puede comprender la confesión del corazón. Entonces, es perfectamente normal creer con el corazón el Evangelio. Y la mente dice, sí, pero ¿cómo sé que es cierto esto? No lo puedo ver a Dios, no puedo comprobarlo. Ustedes no se preocupen de eso. Su mente a veces es un poco tonta y puede hacerlo fracasar, pero Dios es espíritu. Y es lo que usted nació para ser espíritu. Después de escuchar el Evangelio con nuestro espíritu, y podemos nacer de nuevo al abrir nuestras bocas y confesar lo que el corazón cree. Amén. Entonces, tenemos que responder al Evangelio de esta manera. Pero es aquí donde queremos entrar con el verdadero arrepentimiento. ¿Es esto acaso una declaración o una confesión que confesamos en el momento que creemos, en el momento que lo confesamos? ¿Todo lo que hay? O sea, si yo confieso algo y en el momento que yo lo declaro, en el momento que yo lo confieso, lo creo, aquí termina todo. Y es eso de lo que quiero hablar. Vamos a desmenuzar un poco de esto porque vamos a atravesar por unas cuantas escrituras, una escritura aquí, otra allá. Vamos a darle a todas las escrituras. Entonces, vamos a empezar aquí donde la palabra dice que Juan el Bautista vino a predicar un bautismo de arrepentimiento. Entonces, aquí en Mateo, capítulo 3, versículo 1, Mateo 3, 1, en aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, ¿qué dice aquí Juan? Juan dice: arrepentíos, arrepentíos. La palabra arrepentir quiere decir darse una vuelta y cambiar de dirección. Por ejemplo, si estamos en un río y vamos rumbo a una cascada, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos damos la vuelta dentro del barco solamente? No, nos vamos a voltear. Vamos a cambiar la dirección. Entonces, aquí Juan está diciendo: arrepiéntete. O sea, date la vuelta, regrésate. Ese estilo de vida pecaminoso que estás viviendo, esa vida de idolatría, a ver, voltéate hacia el Señor y arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Que lo que significa que el reino de Dios se ha acercado, ya está en nosotros, encima. Y decimos en el versículo 3, pues este es aquel de quien declaró el profeta Isaías cuando dijo: la voz del que clama en el desierto, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Ahora, bien, el versículo 3 aquí está hablando de cómo profetiza Isaías que Juan el Bautista había de llegar a predicar el evangelio del bautismo y preparar y enderezar el camino del Señor. A eso se está refiriendo el capítulo 3. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Judá, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras. Déjenles interpreto esto: hijos de víboras, hijos de serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, pregunta aquí: ¿por qué los está tratando de esta forma? Se supone que estos son líderes religiosos estudiados de la Biblia, que ayudan a otras personas. ¿Pero por qué los está tratando así, de esta manera? Porque él ve una falta de sinceridad en sus corazones. Y él pues está viendo que ellos están aprendiendo cómo edificar su conducta. Van a empezar a actuar espiritualmente, pero por dentro son tan corruptos como cualquier otro. Están cometiendo los mismos pecados que cualquier otro, pero han aprendido cómo aparentar un exterior piadoso que parece que han cambiado. Pero por eso Juan el Bautista les dice, él les está hablando a ellos. Yo les estoy hablando a esas personas que quieren escuchar. Y entonces, ese Juan el Bautista, ¿quién les enseñó? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Ustedes quieren venir aquí, quieren que los bautice en el agua y simplemente quieren hacerlo por una cosa popular. Porque toda la multitud de personas vienen aquí a confesar sus pecados, pero ustedes no quieren ser parte de esta ola. Entonces, ustedes quieren venir aquí a ser parte de esto, ser bautizados porque las multitudes quieren los bautice, y los fariseos también vienen por eso. Vienen y claro, lo conocían a Juan como profeta. Ellos querían tener el compañerismo con la multitud porque la multitud los estime a ellos también. Por eso Juan les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, si se están arrepintiendo, hay que verlo en sus vidas. Hay que verlo en sus vidas. No vengan aquí a simplemente aparentarlo para aparentar algo bueno, porque eso no está bien. Regrésense y vivan la vida que Dios les ha llamado. Purifiquen sus corazones ante Dios para que el Señor les perdone sus pecados. Tienen que enfrentar esa actitud comprometedora que tienen en sus corazones y esos pecados secretos que tienen en sus corazones. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Dice, hay que verlos esos frutos. Ahora, lo que no está diciendo, no se puede hacer sin ayuda de Dios. Lo que Él está diciendo, hasta que ustedes enfrenten el engaño que está en sus corazones, Dios va a poder fortalecerlos para que ustedes vivan ricamente. Ustedes tienen que enfrentarlo. Y los fariseos, a ellos no les pareció. Entonces, hay que crear frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, hay que ver cambios en sus vidas, que sea de manifiesto, que son sinceros en su arrepentimiento. ¿Sabe? Alguien les ha hecho un mal a ustedes y les piden perdón, le hacen mal y lo siguen haciendo.
Y tal vez con el paso del tiempo ustedes empiezan a ver en realidad, simplemente no quieren cambiar. No quieren cambiar. Les están pidiendo perdón porque no quieren que ustedes estén molestos con ellos. Pero ellos no quieren cambiar y no van a cambiar. Su perdón no significa nada entonces. Es lo que Juan está diciendo. Hay que ver el cambio en ustedes. El cambio. El cambio no es cambio hasta que uno cambia. ¿Es cierto esto o no? Entonces, todos hemos experimentado esto. Y ver a ambos lados. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir esto dentro de vosotros mismos. Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, notemos aquí. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. Notemos que no está diciendo, ustedes no vienen a ser bautizados y confiesen sus pecados. No se van a salvar así. La prueba de que esto es real es que van a dar frutos. Van a hacer frutos en su vida. Por lo tanto, cada árbol, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y sigamos. Juan a la verdad lo bautizó en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, no soy digno de llevar su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. Esos son los creyentes en granero. Y quemará la paja, esos son los incrédulos, en el fuego que nunca se apagará. Entonces, trigo son creyentes, paja son incrédulos. Entonces, este es un mensaje duro. Ahora, algunos van a decir, oh sí, pero es que eso era antes de que Jesús viniera. Y bueno, pues pueda que sea cierto, pero Mateo capítulo 4, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirles, que dijo, arrepentíos, arrepentíos. Qué interesante. Está predicando la misma cosa. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Usa unas palabras casi idénticas. Ahora, vemos lo que dice Mateo, capítulo 11:20. Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenirle a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque ellos no se habían arrepentido, Aquí, la mayoría de sus obras poderosas y milagros se cumplieron aquí en estas ciudades. Y sabemos cuáles son esas ciudades. Son las ciudades Corazín, Betesda. Por cierto, cuando ustedes vayan a Israel, le dirán de estas ciudades. Y estas son las ciudades donde Jesús dijo, ay de ti, ay de ti. Entonces, saben que muchas de estas ciudades antiguas estaban desterradas. Por ejemplo, Jerusalén. También pueden ir a la ciudad de Jericó, a Belén, también a muchas ciudades que están aquí. Pero saben que las mismas ciudades donde Jesús declaró, ay de ti, y les llamó por su nombre, al maldecirlas, aunque se ha descubierto, siguen deshabitadas hasta este día de hoy. Aún siguen deshabitadas. Dijo el Señor, ay de ti, y las está reprendiendo, porque no se arrepintieron. O sea, ellos vinieron a recibir, pero cuando se regresaron, no dieron sus vidas al Señor. Ellos regresaron a sus vidas antiguas. Y notemos que aquí Jesús nos está reprendiendo. Él está diciéndole a las ciudades. Entonces, conforme a la manera del Nuevo Testamento, les está reprendiendo. Porque no se arrepintieron. Él traje el Evangelio, traje el mensaje de la sanidad. ¿Y qué hicieron con él? Regresaron a las mismas cosas, a la misma vida que tenían. Y dijeron, oh sí, bueno, yo recibo los dones, pero voy a regresar a mi vida, al mismo estilo de vida. Y Jesús está diciendo, no, eso está incorrecto. Entonces por eso los reprendió. Y en Marcos 6, verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, solamente, que calzasen esas sandalias y que no se pusieran 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella y si en algún lugar no os recibieren y no oyeren, salid de allí
y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para el testimonio a ellos. Y de cierto os digo, que en el día del juicio será el castigo más tolerable para Sodoma. Y los hombres venían de arrepentirse. Entonces vemos como Juan el Bautista está pensando que la gente tiene que arrepentirse. Está predicando que tienen que arrepentirse. Bueno, Jesús dice que quiere ver frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, en otras palabras, no estamos buscando una solamente oración. Estamos buscando un cambio en tu vida. Un cambio de vida. Donde nosotros volteamos del pecado y nos volteamos hacia el Señor, haciendo al Señor tu Dios. Y Juan el Bautista lo predicó. Y Jesús lo predicó. Envió a los discípulos, ellos salieron y predicaron que las gentes tenían que arrepentirse. Versículo 13 dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Me gusta como dice la Biblia, que ellos sanaban, porque aquellos ambiciosos no pueden soportarlo. Y no podían soportarlo porque la palabra dice, y lo sanaban. Qué interesante que aquí no vemos, oh Dios, no fuiste tú, fui yo, no fuiste tú, fui yo. Y claro, por supuesto, sabemos que no eran ellos. Pero Dios dijo, de gracia recibiste, de gracia hay que dar. Recibieron algo y ahora lo están dando. Pero notemos cómo somos nosotros. Y claro, siempre sabemos que darle la gloria al Señor. Pero también tenemos que reconocer que si no creemos que hemos recibido algo, no lo vamos a dar. Y vemos a muchas personas en el cuerpo de Cristo, no creen que han recibido autoridad sobre los demonios. Estos aún están pidiéndole a Dios que se encargue de los demonios. Amén. Entonces, dice aquí la palabra, que estaban predicando el arrepentimiento, pero que también estaban sanando. En la medida que van sanando, predicando, iban sanando. Y el Espíritu Santo confirmaba el mensaje de ellos, de lo que estaban predicando, con señales y maravillas, con señales y milagros. Ahora bien, algunas personas, es que el arrepentimiento es una ley. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero en realidad eso es en el Nuevo Testamento. Al igual que la sanidad, señales, milagros, todo como resultado. Ahora, Lucas 24, verso 44. Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo antes del tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí en el 44 encontramos la gran comisión que leemos en Mateo 28 y Marcos 16. Pero en este caso de Lucas, Jesús les abrió el entendimiento para que sepan la gran comisión es de ir a todo el mundo y predicarle el Evangelio, que estaba en las Escrituras antiguas. Y Jesús mismo dijo en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es esta la gran comisión, ¿cierto o no? El arrepentimiento es parte de la gran comisión. Es parte que lo que tenemos que ir a predicar, el arrepentimiento. Entonces, tenemos que entender que el verdadero arrepentimiento no significa levantar las manos nada más. No significa que es sano porque levantaste una oracioncita. No. Mi esposa, por ejemplo, tenía una amiga inconversa, una amiga que conocía desde la preparatoria, y esta persona decidió casarse con su novio, y ya tenían tiempos, ya habían empezado, volvieron a empezar. Esto parece novelas, pero no siguen y luego se unen y decidieron casarse. Y ellos eran de una familia muy, muy acomodada. Gastaron miles y miles de dólares en la boda, pero al mes se divorciaron. ¿Saben? El hecho de que nos paramos y decimos cosas no quiere decir que las vamos a cumplir.
no quiere decir que vamos a cumplirlas, que hasta que la muerte nos separe. Bueno, hasta aquí, hasta que el coraje nos separe y después nos enoja y ya, vamos a separarnos. Entonces, solo porque declaramos, ¿quiere decir que vamos a cumplirlo? Dios no busca en nosotros que vivamos en perfección y que vivamos conforme a sus reglas. Él simplemente busca que seamos honestos. Él no está pidiendo algo que nosotros no podemos dar. Simplemente, digamos, se van a entregar sus vidas. Entreguen su vida a Jesús. Entréguensela. Y esto es, pues, lo que es el arrepentimiento. Me estoy apartando de mi vida y estoy entregándosela a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Si vamos a entregarle nuestras vidas, hay que vivirla como si fuese de Él. Ahora, acompáñeme en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Y recordemos aquí en este capítulo, bueno, es que aquí empieza como un estruendo de viento en el cielo. Es que esto cautiva a todo Jerusalén. En el versículo 14, la palabra dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras. Pedro empieza aquí. Vamos ahora al verso 36. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo. Notemos cuál fue la primera palabra de Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos, arrepentíos. Dijeron: ¿qué haremos? Pedro dijo: arrepentíos. Recordemos, eso es después que Jesús murió, después de que Él resucitó y después de que Él ascendió hacia el Padre. Y después el Espíritu Santo cayó sobre ellos y ahora están empezando a predicar. Entonces Él está predicando y los convence. Pedro los convenció y ahora le están preguntando: ¿qué haremos? Arrepentíos. Ahora, recordemos algo. Pedro es el personaje más prominente en los primeros 12 capítulos del libro de Hechos. En la Biblia, bueno, es que se registra más milagros de Pedro que de cualquier otra persona. Entonces, después, en los capítulos que restan, el personaje prominente es Pablo. Pero en los primeros 12 capítulos es Pedro. Este es un apóstol muy, muy prominente en la iglesia primitiva. Entonces, nuevamente, aquí dicen las personas: varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos. Notemos que no dice: pues hagan esta oración: ay, Señor, entra en mi corazón, entra en mi corazoncito, entra, Señor, a mi corazoncito. ¿Verdad que no? Ahora escuchen, no quiere decir que cuando oramos esta oración la estamos descalificando, pero lo que pasa que a veces no vivimos el arrepentimiento, se nos olvida el arrepentimiento. Y cuando la gente no sabe a qué se está comprometiendo, no cumple con aquello en lo que se comprometió. Se comprometen, pero no tienen un entendimiento claro, no lo cumplen. Y no cumplen, porque cuando se comprometieron, desconocían el comprometerse que conllevaba el arrepentimiento. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Acaso no predicó Jesús lo mismo? Predicad el Evangelio para el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Entonces vemos aquí que Pedro está haciendo la misma cosa que Jesús dijo que hagan. Y recibiréis perdón del Espíritu Santo, porque a vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos recibiréis el don del Espíritu Santo, para todos los que el Señor os llamare. Ahora, vamos a 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios, algunos han de decir: bueno, Pedro, gloria a Dios por Pedro, porque Pedro no la tenía bien y entonces Pablo tuvo que ayudarle, porque Pedro predicaba el arrepentimiento, pero Pablo predicaba la gracia. Ahora, cuando leen la Biblia, la leen en su plenitud o leen un poco aquí, un poco allá, o donde les conviene. Es por eso que aquí con nosotros leemos la Biblia todos los días, porque tenemos que leerlo todo para entenderlo bien. Tenemos que leerlo bien. Leemos una y otra vez y lo leemos todo. Y vemos cosas que no nos han enseñado. ¡Wow! Yo nunca había escuchado eso. Veamos lo que dice aquí, lo que dice Pablo
en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 8. Ahora, aquí habla de una carta que él describió. Bueno, es una carta a los Corintios. Ahora ya saben quién escribe, ¿verdad? Pero dice aquí, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó. Vemos aquí Pablo a sus hermanos. Cuando él escribe esta carta, sabía que tenía unas palabras muy fuertes. Y entonces los reprendió. Se arrepintió, pero ahora sigamos. Ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Vemos aquí claramente que Pablo se expresa. Fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Vemos aquí que si no nos arrepentimos, seguimos perdidos. Pero si tenemos arrepentimiento, según Dios, entonces podemos cosechar 100 por 1 si mantenemos nuestras vidas rectas ante Dios. Ahora, eso me suena como la obediencia, como recibiendo la bendición. Ahora vemos el versículo 10. Porque la tristeza que es en Dios produce arrepentimiento. ¿Produce qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, aquí Pablo, no solo habla de la tristeza del mundo, él se refiere a la tristeza según Dios. Tristeza según Dios. En otras palabras, nosotros le llamamos a eso convicción. Convicción del mal, convicción del pecado. El hecho de que hemos entregado nuestras vidas al Señor, pero seguimos intencionadamente dándole lugar al pecado. Ya por dentro dice, eso no está bien. Y a veces esperamos hasta que alguien venga y nos reprenda. Eso no es correcto, eso está mal lo que estás haciendo. Y si tenemos que evitar que esa reprensión es correcta, produce arrepentimiento, tristeza según Dios. Y empezamos a decir, estoy equivocado, estoy en lo incorrecto. Esto no está honrando a Dios. Esto no es mantener mi compromiso hacia Jesús. Eso no es dar un buen testimonio. Eso no está correcto. Entonces, alguien viene y te reprende. Te reprende con humildad. O más bien la humildad según Dios. Y te vas a sentir mal. Vas a sentir la convicción. Vas tras haberle dicho al Señor que tú no ibas a pecar. Amén. La tristeza, según Dios, produce el arrepentimiento. Cuando genuinamente estamos contristados, trae arrepentimiento. Ahora, hay una diferencia. Cuando estamos contristados porque nos agarraron con las manos. Bueno, es que hay una diferencia. Cuando estás contristado verdaderamente, hay una diferencia que cuando te arrepientes o te contristas porque estabas mal ante el Señor, hay una diferencia. Y si eres una de esas personas que el bien y el mal, en realidad, no los notas, pero de lo que se trata es que si te vieron como que si no estabas en pecado, si tú eres de esas personas, bueno, es que si alguien no te ve o alguien que no te vea, entonces, ¿qué necesitas? Necesitas ser renovado, porque los ojos de Dios siempre están viendo. Bueno, es que tienen que darse cuenta si están en lo incorrecto. La tristeza según Dios, es que Dios sabe, porque yo sabía, bueno, por ejemplo, esa tristeza según Dios. ¿Y qué hace la tristeza según Dios? Causa un cambio. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Necesita cambio. Pero es que tengo que responder, tengo por qué cambiar. Quizás una adicción, pero aún así tenemos el poder de clamar al Señor, de clamar con nuestras vidas y decirle, Señor, eso es un pecado. Necesito tu fortaleza, necesito tu ayuda para poder superar esto. Tenemos que clamar al Señor. Entonces, cuando clamamos al Señor, el que clama en el nombre del Señor será salvo. Entonces, tenemos que hacer lo que podemos hacer para poder clamar al Señor y para invitar a su fortaleza, a su poder, para estar en lo correcto. Tenemos que estar en comunión con el Señor, en conversación con el Señor, confesar el pecado y recibir el perdón que viene de Dios, invitando la fortaleza del Espíritu Santo para darle a Dios lo que es de Dios. Ese es el arrepentimiento. Acaban de empezar el proceso de arrepentimiento. Ahora, mantengan esa comunión,
manténganse ante el Señor, manténganse delante del Señor y no escondan nada. Y si se sienten que van a recaer, ustedes vengan ante el Señor y díganle: Señor, eso no está bien, dame fortaleza. Esa conversación conecta, es que te hace caminar en la luz y te trae cambios. Comunión, comunión. Y teniendo comunión con Dios, como el Padre con el Hijo, su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces Pablo dice: escuchen, yo te reprendí un poco, me arrepentí, pero ahora no me arrepiento, porque veo que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, y el arrepentimiento trae la salvación. Trae la salvación. Ahora, la salvación aquí no solo se refiere de ser salvos, no solo se refiere a eso, se refiere a liberación y cualquier cosa que estamos pasando. Muchas veces la falta de la tristeza, según Dios, permite que tomemos una actitud comprometedora, que por su parte trae consigo falta de arrepentimiento. Y las faltas de arrepentimiento nos pone en una posición donde no podemos recibir la salvación del Señor. Salvación en cuestión de adicciones, es que te destruye las fortalezas. No trae esa salvación, ¿ves? Entonces Pedro dice: estoy gozoso que te reprendí, porque trajo según Dios y produjo arrepentimiento. Entonces Pablo predicaba el arrepentimiento. Amén. Pablo predicaba el arrepentimiento. Pablo predicaba el arrepentimiento. Y aquí está predicando el arrepentimiento a los cristianos, a los creyentes. ¿Ven? Ahora, vemos aquí en el versículo 11, dice así: porque he aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo entre vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo está diciendo que es importante que nosotros tomemos el paso del cambio. Tomar un paso que compruebe que hemos cambiado, que produce un cambio en nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿qué se llama eso? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Ahora veamos en Hechos capítulo 11. Es aquí donde Pedro está invitando a los apóstoles y está dando un informe a la iglesia de Jerusalén. Entonces dice el versículo 1: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro llegó a Jerusalén, disputaban también de los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora, para Pedro, esta era una cuestión muy seria, era muy seria. Y decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¡Qué asco! Eso es lo que estaban queriendo decir. Pero claro, bueno, la preocupación era la ley. Esto era en contra de la ley. Pero aquí vemos en el versículo 15, en donde Pedro está dando su discurso. Y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho con el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y versículo 17: si Dios pues les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbarlos? En otras palabras, Pablo está diciendo: yo simplemente estaba hablando de Jesucristo, y de repente el Espíritu Santo cayó sobre de ellos y comenzaron a hablar. Recibieron el mismo don que nosotros recibimos, un don que no se podía recibir. Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Bueno, que reprenda al Espíritu Santo, decirle que se equivocó. Yo no puedo estorbar a Dios. Esta es obra de Dios. Pero vemos en el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, si el Espíritu Santo cayó sobre ellos y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, bueno, siendo llenos del Espíritu Santo cuando eran nacidos de nuevo. Y si han nacido de nuevo, entonces ellos empezaron a reaccionar de esta manera. Y cuando pensaron a pensar y de esta manera llegaron a la conclusión que a ellos también les concedió el arrepentimiento para vida. Y ahora, ellos se voltearon a Dios. Y ellos sabían que si estas cosas les están sucediendo a ellos, si el poder del Espíritu Santo está cayendo sobre ellos,
y están haciendo maravillas sobre de ellos. Es que el Señor, lo que precedió esto fue el arrepentimiento. Es interesante, Pedro no dijo nada del arrepentimiento. Él simplemente dijo cómo estaban predicándole a los gentiles y de repente el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Amén. Entonces, ellos supieron, es que ellos dijeron, no puedes recibir eso sin el arrepentimiento. No puedes recibir sin el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que precede el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, una pregunta aquí. ¿Es acaso el arrepentimiento razonable o no razonable? Muchas personas piensan, bueno, es que ¿cómo tú puedes esperar que tu vida sea perfecta? Dios no juzga, Dios no busca perfección. Mateo capítulo 5, este es el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 33, y nuevamente aquí es el Sermón del Monte. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y cumplirás al Señor tus juramentos. Mas yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto es de mal procede. En otras palabras, no hay necesidad de decir, te lo juro por Dios. No hay razón para eso. Simplemente tú tienes que ser una persona que dice sí, es sí. No tienes que traer a otra persona, porque si vas a poner a Dios de por medio, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, Jesús está diciendo, si tú dices sí, que sea así, cúmplelo. Por ejemplo, le dice a una persona, ahí estaré, cúmplelo. Llega a ese lugar. Bueno, miremos en Santiago. En Santiago capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero, ¿saben? Es muy interesante cuando entramos en esta doctrina y cuando es que no podemos entender el sentido más básico. En ninguna otra escena de la vida se puede considerar, pero de alguna manera u otra, en la gracia. Bueno, es que esto es extremo. Ahora, déjenles digo algo. La gracia se hizo extrema porque el peor pecador se ha arrepentido de los pecados más horribles. Puede ser perdonado por la gracia de Dios. Y esa sí es gracia, es la gloria de Dios. Porque la gracia sí es extrema, pero yo me refiero a una gracia extrema, una gracia estirada, que dice así, con tal de que tú hayas la oración de confesión del pecado, no te preocupes, no va a pasar nada. Dios quiere que tú seas feliz, entonces no te preocupes de nada. Aún vemos a personas y líderes, predicadores que dicen que porque quieren aumentar la asistencia, de crecer, están comprometiendo la verdad de la palabra. Y dicen cosas como, por ejemplo, ¿saben? Si prefieres vivir cierto estilo de vida que no es heterosexual, no te preocupes. El Padre nuestro, Él nos ama. Él quiere que seamos felices. Entonces, toman un concepto general y trabajan bajo ese concepto general. Pero ¿acaso podemos guiarles a sus almas con ese concepto y que todo lo que hacemos, si lo pones bajo ese concepto, bueno, es que quiere que seamos felices? Sí, bueno, es que en realidad quizás esa no es la preferencia para tu vida, pero Él quiere que tú seas plenamente limpio. A veces les decimos cosas a la gente para que se sientan cómodos y aquí ya hay un problema. Yo creo que hay congregaciones enteras que se van a perder. Santiago 3:1 dice, mas no seáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Escuchemos, recibiremos lo cual hemos dado. Santiago, él está diciendo, la gracia es extrema, pero tenemos que recibirla. Mucha gente no la recibe. Bueno, es que dan gracias sin recibirla, porque, bueno, vamos a comprar una casa y vamos donde el prestamista y el prestamista les da el dinero y hacen el arreglo. Bueno, y no haces pago, entonces, ¿qué sucede? Escucha, yo te dije que te iba a pagar todos esos pagos. Pues sí, entiendo, Señor, pero no se ha hecho un pago en 4 meses.
Bueno, tú quieres que yo sea feliz. Tú quieres que yo esté lleno de gozo, ¿verdad? Bueno, yo te dije que te iba a pagar. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, sabemos bien que en este escenario no está bien eso. Si no pagamos, ¿qué va a pasar? Fuera, lo sacan. Pero de repente cuando hablamos de Dios, ahí hay una confusión. De repente queremos mezclar una cosa con la otra. Eso es un error. Todos entienden que tenemos que hacer, tenemos que cumplir con lo que decimos. Bueno, es que el diablo es el que entra con la corrupción. La palabra de Dios dice que esto, bueno, es que en estos tiempos íbamos a ver doctrinas de demonios que van a confundir la verdad. Van a confundir la verdad. Porque sabemos claramente que cuando entregamos nuestras vidas a Jesús tenemos que estar viviendo para Él y por Él. Y Jesús no está diciendo si cometes un error. Él no está diciendo que vas a perder la vida si cometes un error, no. Él está diciendo, tienes que estar conmigo, tienes que estar viviendo conmigo. Amén. Por ejemplo, cuando agarras un trabajo. Bueno, ¿a qué hora llego mañana? Bueno, a las 8. Pasan 3 días y nada. De repente llamo el viernes. Oye, bueno, es un día de pago. Sí, perfecto. Ahí llego más tarde para recoger mi cheque. Oh, sí, claro, ahí llego. Mi cheque por el trabajo. Oh, no, tú no tienes cheque. ¿Cómo que no voy a recibir un cheque? Escuchen, hicimos un acuerdo. Yo trabajo para ustedes y ustedes me pagan. Yo sé que no me he presentado, pero escuchen, he estado ocupado. Por favor. Entonces, sabemos que en el mundo verdadero esto no funciona. Bueno, y a veces queremos hacerlo con el Señor. Señor, eres mi Salvador. Señor, tú eres mi Maestro, mi controlador. Señor, tú eres el que toma las decisiones de mi vida. ¿Cierto o no? Entonces, en cualquier otro lugar, pero es que se da cuenta que aquí en la palabra, en el mundo verdadero, no podemos exigir una vida verdadera que siga creciendo sin cumplirla. Es lo único que está diciendo el Señor. Tenemos que cumplir. Y esto es razonable. Es que esto no es la ley. Bueno, es que la ley tiene cientos y cientos de expectativas. Eso no es la ley, eso es gracia. Entonces, para que alguien diga, eso es la ley, esa no es la ley. ¿Qué es la ley? Cientos y cientos de expectativas y que si perdemos una, ya perdemos todas. Esa es la ley. Esa es ley. Pero aquí la palabra con la gente honesta que cumple lo que dice, que cumple lo que habla. Veamos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 13. Mateo capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Notemos aquí como en el versículo 14 dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Entonces aquí vemos claramente que la vida del creyente requiere esfuerzo, requiere que la obra, que él trabaje, requiere que él desempeñe, que se comprometa en esfuerzo. Entonces vemos que la vida no es fácil. Jesús dijo que la entrada no es muy ancha y el camino de entrar es un camino difícil y hay muchas personas que lo encuentran. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Qué interesante que este versículo viene aquí después, el cual indica que los falsos profetas van a enseñar algo. Es fácil entrar. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Notemos que dijo que los conoceremos por sus frutos. No dijo que los conoceremos por sus oraciones. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o los higos de los abrojos? Así todo buen árbol, en el cual los árboles malos da fruto malo. No puede el buen árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Aquí Jesús, aquí no puedes engañar a nadie. La gente está viendo lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Y si estás dando mal fruto, estás engañado. Estás engañado. Porque la mala fruta viene de un mal árbol, porque lo que está pasando es que el pecado se sigue desarrollando en tu vida, sigue comprometido en tu vida, lo cual quiere decir de que por dentro hay algo negativo, hay algo malo. Se supone que debemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y el fruto del Espíritu tiene que verse. Pero si no está saliendo, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? Obviamente
que si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, porque no estamos dando el fruto que deberíamos de dar, el buen fruto. Entonces, ¿qué está pasando si sigue saliendo mal fruto y mal fruto? ¿Qué está pasando? Todo es pura carne, es la carne, amén. Ahora, esto no es la ley, tampoco son obras, simplemente es honestidad. Todos entendemos esto. Versículo 20, vamos aquí, vamos. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces estamos viendo claramente que Jesús dice, no vengas a mí con una visa, Señor, o con una lista de tus obras, es que eres salvo por gracia. El Señor está diciendo en el versículo 21, que está diciendo aquí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No está predicando aquí las obras, Dice aquí claramente, es que no es por obras. Aquí dice, hacedores de maldad en el versículo. Es que diste tu vida como que si no había, perdiste tu vida como que si tú estabas al cargo de tu vida. Entonces las leyes de Dios, los caminos de Dios no estaban en tu vida. Eso no tomó lugar en tu lista de prioridades. Eso no hizo a un lado tus deseos. No hizo a un lado tus deseos carnales. Tú estabas a cargo. Y entonces tú lo practicaste nada más que la maldad. En Mateo 21, ahora vemos aquí en el capítulo 21, en el versículo 28, donde dice Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Entonces el padre le dice, hijo, voy a trabajar en mi viña. Ve a trabajar en mi viña. Y entonces le dijo el hijo, no quiero. Y arrepentido dijo, fue. Al otro le dijo de la misma manera y dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Entonces uno dijo sí. Uno dijo, no voy, pero sí fue, se arrepintió. El otro dijo, sí voy, pero no fue. Entonces, aquí vemos claramente que uno cumplió, otro no cumplió. Uno dijo que había algo que iba a hacer, que lo haría y no lo hizo. Otro dijo que no lo haría, pero sí lo hizo. Entonces, Jesús preguntando a las personas, a los fariseos, preguntándole, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? De cierto os digo que van al reino de Dios, porque vino Juan y de la justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Quién cumplió la voluntad del Padre? Los que se arrepintieron. Entonces, note aquí que la palabra dice que el simple hecho de hacer una oración sin dar seguimiento, esto es una clara indicación, es que no hemos sido nacidos de nuevos, porque nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Amén. Bueno, ahora vamos a Santiago capítulo 2. Veamos aquí Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del matrimonio, tienen necesidad del pan de cada día, y alguien les dice, calentados y saciados, id en paz, pero no les da estas cosas, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es puesta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esta última es una frase clave. Y yo te mostraré mi fe con mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Somos salvos por la fe. Pero la gente tiene que ver, que puedan ver nuestras obras por la fe. Señor, si eres tú, dile que venga. Jesús dijo, ven. Pedro pudo haberse quedado en el barco y pudo haber dicho, yo creo que puedo caminar en el agua. Pero ¿cuál fue la prueba de que él creía? Se salió del barco. Su acción mostró su fe. Y es lo que Santiago aquí está diciendo. Santiago está diciendo, bueno, dices que tienes fe, pero quiero mostrarte en la manera que vivo mi vida, que yo creo que en Jesucristo. Yo creo que Él es el Señor de mi vida. Versículo 19.
Tú crees que Dios es uno, también bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó también junto con sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros crees que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Permítanme decirle, Santiago no está diciendo que somos salvos por las obras. Es que Santiago está diciendo que si no hay obras que sigan la fe, es que eso muestra de que no fue una confesión verdadera de fe. Porque si verdaderamente creemos lo que estamos diciendo, confesando, entonces nuestra vida, bueno, es que la vida lo va a demostrar. Si alguien te dice, hoy tenemos acá algo para ti, tienes que venir al banco a firmar $8 millones. Tú puedes decir, yo lo creo. Pero si pasan 3, 4 años y nunca vas al banco, tus acciones muestran que no creíste. Sigues batallando, sigues luchando, sigues batallando. La manera en la cual estamos actuando refleja que no estamos creyendo que tenemos esa verdad. Lo podemos haber dicho, pero si lo creemos, hacemos arreglos para llegar ahí mañana al banco. Amén. Entonces, es lo que está diciendo aquí Jesús. Santiago está diciendo, ahora, si crees que Jesús es el Señor y que has dado tu vida para Él, se debe reflejar en tu vida. No que eres perfecto, pero sí que sea evidente. Y es lo que dice Santiago. Bueno, voy a citar muy a menudo de Efesios 2:8. Es que allí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto es muy cierto. Porque la salvación no viene por las obras, viene por la gracia mediante la fe. La palabra no disputa esto, ni Jesús. Es que ellos no están diciendo esto, que si eres salvo por la fe, tienes que actuar como una persona salva. Amén. Bueno, lo único que ellos están diciendo que eres salvo por gracia, pero a veces no leemos el contexto de Efesios 2, 8, 9. Empecemos, donde Pablo dice, aquí en el versículo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Él dice, anduvisteis en otro tiempo, lo cual quiere decir que ya no estás caminando en esos caminos, ya no andas en ese tiempo, porque fuiste salvo por gracia. En donde anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire. Ahora, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros anduvimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ya no somos así. Entonces aquí los creyentes, aquellos que tienen su pescadito pintado allí en su carro, que tienen símbolos religiosos en sus carros, en sus casas, en sus letreros, en su auto, pero aún siguen viviendo en pecado, no quiere decir nada. Aún en sus vidas tienen adulterio, perversidad, mentira, decepción, engaño, compromiso. ¿Y eso está bien con ellos? Es que aquí Pablo está diciendo, creyentes, antes éramos así, pero ahora ya no vivimos así. Amén. Entonces, en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por su gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos. ¿Sabes qué? Es que eres libre del pecado. Y eso es por gracia, y no es porque es de nosotros, es que no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. Acabamos de decir que no somos salvos por buenas obras, no somos salvos por las obras, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez que somos salvos,
las obras siguen después. No paras de ser salvo, pero después de la salvación vienen las obras. Si vamos al banco y recogemos aquellos 8 millones, de repente somos llamados, ¿qué? Multimillonarios, ¿no? Y todo lo que está pidiendo aquí Dios es actuar como un millonario. Muchos aquí deben decir amén, digan amén. Vamos a orar porque la leche subió 50 centavos o porque la gasolina subió $1. Mira cuánto vale ahora. Ahora, es que en tu vida eres millonario, eres bendecido. Estamos bien, hay que actuar de esa manera. A la persona que está a tu lado, vaya a pagarle el gas ahí. Lo único que dice el Señor aquí, hay que actuar como salvos. Amén. Hemos recibido la salvación del Señor por la gracia. Hay que vivir como la tenemos, actuar como que la tenemos y actuar que la tenemos. En capítulo 4 de Efesios, del mismo libro, Efesios 4, versículo 17. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, según teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, por la dureza de sus corazones. Claramente, miremos lo que dice, andan en la vanidad de su mente y tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la injusticia. Versículo 19, los cuales después de que se perdieron toda... mira cómo perdieron aquí toda sensibilidad, anduvieron en la pasada manera de vivir, pero ahora dice, despojados de los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y revestidos según guiados en el espíritu de Dios. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con vuestro prójimo. Ahora, nuevamente aquí hay un versículo, es que aquí estamos viendo que la ley es la ley de la vida espiritual de Jesús, nos aparta de la mentira de la muerte. Entonces dice, pare de mentir, hable la verdad con su prójimo. 26, airaos, pero no pequéis. 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Vemos aquí cómo Pablo está predicando el mismo mensaje que Jesús predicó. Ándale, pero eres salvo por la gracia. Camina de esa manera. Créelo. Si eres creyente, esa pureza de justicia en tu corazón. Ahora, veamos por favor aquí en Romanos. Es aquí en Romanos 4 donde recibimos la doctrina de la gracia. Romanos 4, versículo 1, 4:1. ¿Qué pues diremos? Creyó Abraham nuestro padre según la carne. Sí, Abraham fue justificado según la carne, pero tiene por qué gloriarse según Dios. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, vemos claramente que Pablo está diciendo que no podemos ni tan solo tratar de obrar por la salvación. Porque la deuda de lo que requiere salvación va a ser puesta en nosotros. Ahora, porque de alguna manera pensamos que podemos nosotros obrar para que podemos pagar por nuestros pecados. Ese es un error grande. Tenemos que quitar eso. Nosotros recibimos la gracia del Señor. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado abundó, en otras palabras, donde hay más pecado, ahí hay más gracia que el pecado, para cubrir ese pecado. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así como el pecado reinó para la muerte, que la gracia reine para justicia. Aquí, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Se ha tomado de una forma rara. Es como quien dice, no te preocupes por cuánto peques. Bueno, es cierto, pero claramente, cuando nos vamos al capítulo 6, en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es cierto que la gracia sobreabunda más que el pecado. ¿Pero qué está diciendo aquí? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Podemos ver claramente que esto no es complicado, pero tenemos que verlo y ver todos los versículos y decir, ¿están en realidad diciendo la misma cosa? El mismo mensaje. El mismo mensaje, pero de distintas perspectivas, pero es que es simple. Ahora, veamos 2 de Corintios capítulo 7. Saben que actualmente ya hemos tocado ese tema. Bueno, dejen darles un ejemplo. Un perdón débil, eso, bueno, es que ustedes han visto a alguien que ha pedido perdón, pero la manera en que piden perdón y la compasión del perdón no llega ni a la profundidad que es al nivel de la ofensa. ¿Saben a qué me refiero? Es como, por ejemplo, alguien atropella a una persona con su auto y sigue manejando. ¡Oh, perdón! El golpe avisa, hermano. ¿Pero han visto esto? ¿Han visto que alguien injuria a otra persona y los lastima y dice, perdón? ¿Es todo? Lastimaste a esta persona. La lastimaste profundamente. Ahora, pensemos en esto. Pensemos en todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, pensemos. Pensemos en esto en este momento. Y veamos que ese perdón es irritante. Ves a alguien y dice, oh, no puedo creer que dijiste eso, que hiciste eso. Perdón. Es que hay personas que piden perdón, pero no viene de la profundidad del corazón. Es que no tienen la compasión. Es que no tienen la compasión de la ofensa. Y hasta las personas se molestan. Es mejor no pedir perdón que pedir un perdón cínico, superficial. Es que irrita a la persona. Es mejor no pedir perdón. Pero hay personas que lo hacen así. Y lo mismo hacemos con el Señor. Pedimos perdón, pero un perdón así. Perdón. Hablemos de las bendiciones. Y es que la verdad, esto es lo que hacemos nosotros. Y no es apropiado. La confesión del pecado ante el Señor no es una palabrita, no es una obra de postrarnos y hacerle ver al Señor que sí estamos. No. Cualquier relación tiene que tener una comunión con el corazón, una comunión de intimidad. Yo sé, Señor, que tu palabra dice que eres justo y fiel para perdonar mis pecados, pero también quiero que me limpies. Bendice mi vida, Señor, porque tú no mereces que yo actúe de esta manera. Y aunque si eres fiel para perdonar, pero también es que no quiero tratarte de esta forma. Es que tú has sido tan fiel conmigo, Señor. Es que yo quiero ser fiel como tú has sido fiel. Eso es cuando tenemos una verdadera relación con Dios. No es para ahorrarnos el perdón, sino es para ser honestos con el corazón y apropiarnos de la responsabilidad de no haber caminado con la gracia de Dios. Es que la gracia de Dios no solamente es para perdonar, sino que también para ayudarnos para no vivir de esa manera. Una vez más, la gracia de Dios nos ha sido dada no solo para el perdón, sino para que nos ayude el Señor a no caminar en los caminos anteriores. Entonces, es lo que es la gracia. Caminar en gracia no debe de ser caminar en obras. Caminando en gracia, es que eso es lo que muestra nuestro corazón. Hay personas que viven realmente en el pecado y siguen confesando su pecado y lo siguen confesando, pero no tienen ninguna intención de cambiar. No hay empeño, no hay esfuerzo. Es que les gusta el pecado. Y eso no es correcto. No es un verdadero arrepentimiento. Y la verdad es que esas personas están tan vulnerables en el enemigo. Bueno, es que el enemigo engaña. Eso es que las obras son una cosa, la gracia es otra. La honestidad en nuestro corazón y saber quién es el Señor de tu vida. Porque si el Señor es el Señor de tu vida, tú vas a venir a Él y a decirle, Señor, esto es incorrecto, tengo esta atadura, tengo esta adicción, Señor, perdóname, es pecado, lo confieso,
Y te doy gracias que la sangre de Cristo me limpia de toda impureza, Señor. La recibo, pero también, Señor, quiero tu fortaleza, tu fuerza para ya no caer en este pecado. ¿Saben a qué me refiero? Esa es una vida verdadera ante el Señor. Eso es lo que Él busca. Conozco a un amigo que es pastor. Él coordina conferencias de pastores. Y muy a menudo los dueños de los hoteles han dicho que cuando él tiene conferencias y se alojan ahí los conferencistas, las compras de la pornografía, se mira que hay más compras de pornografía en los canales. Es que se mira que compran más pornografía. Ahora yo no sé si esto es donde quiera, pero él me ha dicho que hay ciertos hoteles que dicen esto, ellos dicen esto, que cuando tienen las conferencias de los ministros y los pastores, Dios simplemente nos está diciendo, sé real conmigo, que tú sí seas sí, y el Señor nos ayudará. Él nos perdona libremente, nos fortalece y nos llena de su espíritu. No es ni con fuerza ni con ejércitos, es con mi espíritu. Pero ese pecado voluntario que nosotros hacemos con intención de pecar, donde la gracia del Señor, es que no pedimos la ayuda de la gracia del Señor, es que no estamos actuando con realidad, no somos honestos. Entonces, debido a esto, el Señor no puede venir a limpiarnos, a fortalecernos. Hoy es el día para hacer este cambio. Hoy. Según un reporte recién reportó que el número de parejas hoy en día hace récord. Bueno, es que está muy bajo. Según las estadísticas, el 51% de los norteamericanos que están casados están dando una baja del 5%. La edad promedia de los que se casan son de 26 para las novias y 28 años para los novios. Esos números reflejan el incremento de otros arreglos de vivienda que han tomado lugar en sus vidas, así como la cohabitación, los divorcios, madres solteras, entre otras. Ahora bien, según expertos, si estos patrones continúan dentro de unos pocos años, habrán más adultos solteros que casados. Por ejemplo, en 1960, casi el 60% de adultos jóvenes entre las edades de 28 y 29 años estaban casados. Hoy en día, solo el 20% están casados. Según los expertos, Estados Unidos está atravesando un cambio cultural cuando se trata del matrimonio. Hay más parejas viviendo juntos que sin ser casados. Es que es un fenómeno que está impactando no solamente a los Estados Unidos, sino a todos los países que están bien desarrollados, que están bien avanzados. Está impactando a nivel global a los países que están. No importa que las familias dentro de los países, el nivel de su economía, no importa. Está impactando todo. Entonces, lo que es importante señalar, ¿por qué es importante señalar todo esto? ¿Por qué viene esto a su conocimiento? Porque es una realidad que está sucediendo. Es una realidad que está sucediendo. Interesante. Una de las razones por las cuales me fascina enseñar a menudo es porque hay muchas parejas que vienen a la clase y están viviendo juntos, pero no casados. Y cuando hablo con ellos, es algo normal. Es algo muy normal para ellos. No tienen conocimiento de ese pecado. Ellos no tienen conocimiento de ese pecado, pero saben que, gloria a Dios que los tengo ahí conmigo, gloria a Dios. Yo quiero que todos que vengan a la clase para enseñar y que conozcan el amor de Dios, que conozcan la gracia de nuestro amado Señor, porque también no los criticamos, nosotros no los descontamos, pero es que ellos tienen que escuchar el Evangelio, tienen que escuchar las buenas nuevas. Claro, van a escuchar las malas noticias y van a saber dónde están, pero van a escuchar las buenas nuevas también, porque, por ejemplo, cuando vemos un mapa y vamos a ir rumbo a un lugar, tenemos que ver primero dónde estamos para saber dónde llegar a ese lugar. Y yo estoy viendo un mapa y quiero llegar a Los Ángeles, tengo que ver primero dónde estoy yo y luego para dónde voy a dar vuelta. Así se trata también de las malas noticias y de las buenas nuevas. ¿Y qué pasa si no hacemos eso? Nunca voy a llegar a donde yo quiero llegar. Y es lo que pasa aquí cuando
estamos viendo el Evangelio, tenemos que saber dónde estamos para saber a dónde vamos. Tenemos que saber a dónde estamos para poder saber cómo dirigirnos. No siempre va a ser un camino fácil, pero permítanme decirles, tan pronto pasemos por este camino, el paraíso está en otro lado. Bueno, es que tenemos el Dios tan amoroso, el que nos ama tanto. Esto es lo que Él quiere que nosotros sepamos, que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos ama. Déjenles cuento una historia. Esto hace unos años, vino una pareja al nivel 1. Nosotros no sabíamos que ellos eran casados. Bueno, la muchacha era joven y ella estaba recibiendo los requisitos antes. Bueno, él se adelantó y empezó a leer los requisitos mientras llegaba el instructor. Es mejor que se esperen para que lean. Y cuando él estaba dando la explicación, esto llegó y dijo que si estaban en noviazgo y que si estaban comprometidos, que tenían que hacer unos arreglos. Ellos ni estaban ni comprometidos ni tampoco estaban casados. Simplemente estaban viviendo juntos. Entonces, antes de que empezara la clase, le dijo la muchacha a su novio: pídeme casarme contigo. Dime que quieres casarte conmigo. Y el novio dijo: ¿Qué? Pídeme el matrimonio. ¿Pero por qué? Tú nomás hazlo, le dijo. Ok. ¿Te quieres casar conmigo? Y dijo que sí. Ok, perfecto, estamos comprometidos. Pues, y después, los días de graduación, cuando descubrimos esta historia, cuando ella dio su testimonio, pero antes de la graduación, a la tercera semana, ellos llegaron a una realidad. Pero a la tercera semana de la clase recibí un correo electrónico y el correo decía: Pastor Jerry, mi novio y yo hemos estado viviendo juntos desde que nos conocimos. Hemos llegado a comprender que estamos viviendo en pecado. No queremos vivir de esa manera. Y pues, no estamos haciendo nada. Hemos parado esa cuestión. Pero nos gustaría saber si usted pudiera casarnos para estar bien ante Dios. Ahora, nuevamente, no estamos haciendo nada de esto, pero ¿puede casarnos usted para estar bien ante Dios? Y saben, esa es una historia maravillosa, porque ¿qué es lo que pasó aquí? Nadie los condenó, pero el Evangelio de Jesucristo entró en sus corazones y empezaron a comprender que Jesús sana y Él nos quiere ayudar. Él quiere darnos lo mejor. Y también llegaron a comprender que lo que estamos haciendo no estaba bien, que lo que estaban haciendo no estaba bien. Bueno, enviaron el correo electrónico. Él fue allá y dio su testimonio en la graduación y dijo: el pastor Jerry nos ha casado. Yo creo que esto fue cuando la graduación, y dijeron: el pastor nos ha casado y vamos a estar bien con el Señor. Es que todo mundo aplaudió y la emoción ahí en la clase. Saben, esa es la gracia del Señor. Y sí, por supuesto, los casé, ya los he visto crecer, han avanzado en todos los niveles de discipulado, sentándose juntos, casados, bendecidos por el Señor. Bendecidos por el Señor. Amén. 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 El verdadero arrepentimiento es para la gracia de Dios. Da lugar a que entre a la gracia de Dios. El verdadero arrepentimiento da lugar a las bendiciones de nuestra vida. Amén. Da lugar a las bendiciones. La compasión conforme a Dios no solamente es nacer de nuevo, es ser liberado por aquellas ataduras, esas adicciones que tenemos. Gloria a Dios, gloria a Dios.